quizás no ves la salida, que quizás no ves esa lucecita al final. Pero déjame decirte en esta noche, de parte del Señor, que en ese proceso tú no estás solo. Él está contigo como poderoso gigante, cuando dice gloria a Dios. Y volviendo a la vida de Job, no fue fácil su vida. Aún su misma esposa, es sorprendente ver las historias bíblicas y de lo que pasaron muchos de nuestros padres y hermanos y profetas en el Antiguo Testamento, porque aún él, en medio de ese momento, de ese proceso, él esperaba una ayuda idónea, una voz de aliento. Pero si usted va a la palabra, mira lo que le dice la esposa de Job. ¿Qué le dijo? Maldice tu Dios y muere. Yo no sé cuántos se han sentido en ese ámbito espiritual, físico, psicológico, muchas veces solo, y piensan que Dios no está, y piensan que en medio de ese proceso te sientes como si estuvieras en un desierto, porque quizás en el desierto usted ve que hay poca posibilidad de ¿qué? De vivir y de salir con vida. Quizás en medio de ese desierto piensas que es un silencio total y que tu vida va a fracasar y que no vas a encontrar la salida. Pero déjame decirte en esta noche que Cristo está contigo. Amén. Que el mismo Dios que estuvo con Job, el mismo Dios que estuvo con David en los momentos adversos, en los procesos difíciles, aún el mismo Dios que estuvo en ese proceso con Daniel en el foso de los leones, aún ese mismo Dios que estuvo en el proceso de aquel joven que fue vendido y traicionado por su propia familia y por sus propios hermanos, es el mismo Dios que en esta noche está contigo cuando dice gloria a Dios. Y este proceso no será para mal, sino para que tú testifiques delante de las naciones quién es tu Dios, de dónde te ha sacado y con qué propósito te va a llevar. Porque en medio de los propósitos, de los procesos, hermanos, Dios va a formar en nosotros ese carácter que tiene que estar para entonces colocarte en ese lugar que tú te mereces estar o que tú estás esperando poder alcanzar. Pero tenemos que estar, ¿qué? Tenemos que pasar por el proceso para ser preparados, hermanos. Es como cuando de pronto hay una vacante en una empresa y de pronto usted hace parte de ella, pero en cierto cargo, para usted ascenderlo, tiene que saber de Word, tiene que saber manejar estas herramientas ofimáticas o del sistema, tiene que saber manejar Word, Excel, PowerPoint. Pero si solamente usted coge la computadora y nada más sabe manipular Paint, creo que es la herramienta donde te hace dibujitos, solamente de ahí no pasa. Entonces quiere decir que todavía usted no califica, usted tiene que pasar por un propósito, aprender para que entonces usted pueda encajar ahí en ese perfil. Tiene que tener ¿qué? Una preparación. Amén. Y esa preparación entonces usted le va a ayudar ¿para qué? Para levantar a otros que están pasando por ahí por donde usted pasó cuando dice gloria a Dios. Y veremos que Dios no dejó tirado a Job, le levantó, y si usted lee al final la palabra, dice que Dios le multiplicó, le dio aún mucho más, el doble de lo que había perdido. Pero esto es manteniéndonos firmes en la fe y en quien hemos creído cuando dice gloria a Dios. Porque entonces si abandonamos el proceso, no hacemos nada. Mucha gente se queda a mitad del proceso y lo abandona porque piensa que Dios no está obrando, cuando en realidad no nos queremos dejar que Dios forme, otra palabra también, ese carácter en nosotros. Usted no ve que hay gente que no tiene paciencia en medio de las dificultades, entonces cuando pasa por ese proceso
haya paciencia y tiene paciencia. Entonces, cuando está pasando aquella persona por ese momento difícil de haber desesperado, esa persona puede llegar y decirle: mira, vecina, mira, varón, mira, mujer, yo estuve así por ese momento que tú estás pasando y no me encontraba, pero mira, hay esta palabra de parte de Dios. Entonces ya usted está ¿qué? Preparado para ayudar y socorrer a quién, a otra persona que lo necesita. Entonces es necesario que nosotros venga el proceso, amigo y hermano, pero el proceso no será permanente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Mantén tu fe en el Señor, porque Jehová es nuestro pastor y nada que nos faltará. No era fácil para aquellos hombres que estaban viviendo este proceso día y noche. Dice la palabra de Dios, dice la historia, que cuando estos hombres entonces se encontraban día, tanto el día, como podría decir el día, como toda la noche, y estos hombres eran expertos en tirar las redes, y estos hombres desesperados quizás toda la noche habían lanzado las redes y no habían cogido nada. Dice que amaneció aún más la preocupación. Yo les hablo a aquellas personas que tienen obligación, aquellas personas que dependen de algo, de un sueldo para poder suplir las necesidades o pagar los servicios. No es fácil cuando se juntan los 4 o 5 recibos o 10, quizás no sé yo cuántos recibos le llegan a su casa. Y no es fácil quizás cuando usted no tiene ese sustento para pagarlo, o quizás no tiene nada en su casa. Usted dice: este proceso es muy duro, no sé si lo aguante. Pero dice la palabra de Dios que cuando estos hombres se encontraban en ese proceso, dice que cuando ya estaban lavando las redes y quizás ellos quebrantados y diciendo: allá en la casa hay muchos que dependen del trabajo de nosotros que hayamos hecho en la noche, pero mira que no hemos llevado nada. Pero dice la palabra de Dios que cuando estos hombres se encontraban allí en ese proceso, se acerca Jesús y le dice a Pedro: ponga mar adentro. Porque la palabra, cuando la que le acabamos de leer, que nos dice nuestro hermano Santiago, ¿quién de nosotros en los momentos difíciles va a querer tener una sonrisa o un gozo? Nadie, hermano. Y quizás cuando se acerca Jesús a este hombre y le dice, quizás para él o para muchos dirán: este hombre está loco. ¿Cómo él me va a decir que yo voy a jugar mar adentro y voy a tirar las redes allá si nosotros somos expertos y hemos experimentado de diferentes formas o diferentes estilos? Hemos tirado la red y no hemos cogido nada. Y este hombre que apenas se aparece, para muchos quizás sonaba así, pero este hombre entendió que en medio de los procesos es necesario depender totalmente de Dios, porque este hombre, escuche bien, entendió la palabra y dice: más que en tu nombre echaré la red. Mire la gran diferencia. Dice que cuando Pedro jugó mar adentro y lanzó la red, ¿qué pasó? Hermano, las redes se llenaron de peces que tuvieron que pedir ayuda. Eso pasa cuando dependemos de Dios en los momentos difíciles y en los procesos que estamos viviendo. No abandones tu proceso, hermano y amigo. Sigue confiando en Dios. Sigue confiando en aquel que lo dio todo por ti, que aún no salió corriendo, sino que en medio de ese momento angustioso, en medio de ese momento donde no quería morir, Él se entregó a sí mismo para darnos hoy victoria, para darnos hoy salida y para darnos hoy ¿qué? Salvación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Ya vamos para terminar, hermano. Bendito sea su nombre en esta hora. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, escuchen bien, que de pronto estamos luchando, estamos haciendo las cosas bien y quizás vienen que estamos orando
estamos clamando y pareciera que todo conspirara que en contra de nosotros. No sé cuánto le han pasado así, pero creo que en un momento de su vida ha llegado esto, el momento donde le ataca el desánimo, hermano, donde quiere correr, ya donde no quiere saber nada, pero es necesario esforzarnos y permanecer en el proceso. Y ya con esto termino, hermano. No era fácil para mí, escuche bien. Y ahora usted, quizás uno de los procesos o muchos de los que vienen, pero en medio de todo esto el Señor me ha hecho fuerte. El Señor me ha moldeado el carácter, me ha moldeado la paciencia, me ha moldeado ¿qué? La fe en quién debe estar puesta. Escuche bien. Para muchos de los que están aquí poco saben, quiero testificar algo. Mi esposa dio a luz, pero todo comienza cuando le hacen los estudios, le hacen la ecografía y todo estaba planificado que para tener un parto normal, que ya todo estaba bien, escuche bien. Pero al momento, en cierta madrugada como a las 2, ella rompe el puente, escuche bien. Llevo a la clínica corriendo y cuando le dicen, bueno, comienzan a ver la dilatación, la tenían 1.8, esperaron que tuviese dolor, y cuando son un tipo de 8 para 9, inmediatamente ella la suben a la camilla, la comienzan a colocar todos los aparatos y decirle, me llaman, usted es la acompañante de Yolanda, y sí. Y cuando yo veía, bueno, a su esposa hay que intervenirla, hay que hacerle una cesárea urgente. Escuche bien, después de que todo estaba ¿qué? Planeado para que alumbrara normal, entonces mira ahora cómo viene lo otro. Y me mandaron a correr lo uno y lo otro, no era fácil, hermano, porque de pronto usted está acostumbrado, donde en muchas iglesias se predica, dice, lo que pasa es que nosotros los cristianos vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que todos los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien, pero es necesario el proceso para ver en quién usted confía, amén. Dice que cuando ya la llevan, la suben a urgencia, le hacen la cesárea porque ya la niña comienza a tener taquicardia, y mi esposa le dan de alta. Y era lo más difícil, que era mi hija hospitalizada, escuche bien. No era fácil, hermano. No era fácil porque cuando esos médicos comienzan a decirte, no, lo que pasa es que la niña esto, los dos tipos de sangre comienzan a pelear, salió con la bilirrubina alta, salió con los glóbulos rojos altos, salió con una infección, que eso comienza, hermano. Y hubo un momento donde me desesperé y no sabía qué hacer, hermano, hasta lloré en los pasillos. No era fácil, pero en ese momento yo dije, bueno, Dios, en ti, en tu mano está la vida de mi hija. Y escuche bien, y en medio de ese proceso, cuando iba en el Transmetro, había una voz que me decía, el mismo enemigo, tu Dios no puede ni sanar a tu hija. Escuche bien, tu Dios al que tú sirves y al que clamas y al que oras, ni siquiera puede levantar a tu hija donde está. No era fácil, amigo, porque en medio de ese proceso va a venir el enemigo, porque en medio de ese proceso van a venir los que te van a señalar y te van a decir, el débil no lo va a poder. Pero déjame decirte en esta noche que Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. Y dice que cuando yo voy, yo oro a la niña, digo, yo no acepto ningún dictado en medio. Comienzo y coloco las manos sobre mi hija y a usted declaro sana por la palabra. Escuche bien, porque entonces allí, en medio de ese proceso, usted va a entender en quién tienes la confianza y cuál es tu tipo de fe. Y yo oraba a mi hija, y ahora viene, mire, escuche bien, yo oraba por mi hija y la declaraba sana, pero también oraba por todos los niños que estaban allí. Y mira qué pasó. No me va a preguntar qué pasó. Escuche bien, por todos los niños que yo oré, le dieron salida. A los 2 días le dieron salida, escuche bien.
y mi hija sería hospitalizada. Y la doctora me decía, no, todavía no, aún sí, aún sí. Y no era fácil, hermano. No era fácil cuando te viene el pensamiento a cuestionarte y a decirte, tu Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Mira a tu hija allí, no la ha podido levantar ni la ha podido sanar. Porque entonces, hermano, también en medio de los procesos vienen y se nos salen los gallos. Escuchen bien, ¿los gallos para qué? Para difamar, quizás para contender contra Dios. Amén. Pero el mismo Job dijo algo poderoso: Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová exaltado. Y yo dije, bueno, Señor, yo sé que mi hija no le pongo mucho tiempo, donde tú la vas a levantar. Amén. Amén. Y cuando yo declaro esa palabra, hermano, porque en usted está el poder, de verdad si no lo toma. Porque cuando usted tiene fe, usted tiene el poder en su boca, porque Dios dice la palabra que yo pondré mis palabras en tu boca. Pero eso cuando entendemos el proceso, porque el proceso te produce obediencia, el proceso te produce que tengas una fe genuina, una fe arraigada, porque es lo mismo como el proceso de la semilla cae, tiene que tener un proceso de germinación, entonces esa raíz tiene que ir profundizada para que cuando vengan la sequedad, cuando vengan los vientos, esa planta esté allí y no la mueva nadie, sino que dependa de los nutrientes que le proporciona el suelo y el subsuelo. Así tiene que estar nuestra fe arraigada